Hola, ahí, buen día. ¿Cómo andan todos? Ya se han conectado un montón. Ahí ya activé la grabación. Vamos a chequear. Se está grabando uno, se está grabando el otro. Bueno, primero que nada, para los que estamos conectados puntualmente, repasemos temas importantes. Jueves 26 de octubre y sábado 28 de octubre es la fecha del primer parcial, ¿sí? Tanto sea en Junín como en Pergamino. Ya lo tienen cargado en la plataforma, así que quedan poquitas semanas para la primera fecha del parcial, ¿sí? Recuerden, como decimos siempre, que si aprueban en esa fecha, queda todo el mes de noviembre para hacer prácticas con una parte muy interesante que es AWT y Swing. Así que les recomendamos que continúen haciendo las prácticas para poder dominar ese tema para el final, pero también para prepararse para el año que viene con PO. ¿Sí? Eso por un lado. Después, no va a haber ninguna entrega de práctica, de trabajo ni nada, dado que decidimos tomar solamente la metodología de las 3 fechas del parcial para poder sacar la cursada, ¿sí? Así que algunos habían consultado el jueves que viene, algunos mandaron un mail, pero lo repito nuevamente, no hay ninguna entrega de práctica, ¿sí? Así que tienen que ir trabajando. Hablábamos con Seba y me decía que tiene un grupito bastante constante en las consultas, que vemos que va avanzando y va bien, ¿sí? El resto esperemos que no las necesite o van también avanzando de buena manera. Bueno, la idea de hoy es charlar un poquito sobre patrones. Ustedes ya vienen trabajando o utilizando algunos patrones en determinadas partes de la práctica, pero la idea de hoy es hacer un repasito, ¿sí? Van a tener colgado en la plataforma dos PDF o dos teorías bastante largas y bastante extensas, pero la idea fue, igual que hicimos en el primer cuatrimestre, hacer una explicación de algunos de los patrones que más necesitamos dominar basados en esta otra página, ¿sí? Para que tengan una segunda forma de trabajarlo o de verlo, ¿sí? Recuerden que todos estos patrones pueden ser una pregunta de teoría en el final, ¿sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y explicarlo con tus palabras. Y los que pueden llegar a necesitar una aplicación son los que están viendo en la práctica, ¿sí? Patrones de diseño lamentablemente no se lo van a... Es un tema que los va a acompañar durante toda la carrera y los va a acompañar también cuando estén trabajando. Es independiente de Java, ¿sí? Sino que está más ligado al desarrollo de la programación orientada a objetos e incluso se van a encontrar con que hay patrones fuera de lo que sea objetos también para hacer programación web y determinadas tareas, ¿sí? O sea que la idea de tener un patrón, como dice ahí, con un molde o con una solución a problemas, nos va a acompañar durante toda nuestra vida informática. Siempre tenemos que pensar en el patrón como una herramienta que nos ayuda o nos aporta ideas, ¿sí? No como algo que nos condicione, donde sí o sí tengo que cumplir con ese patrón, porque si no encuentro un patrón para aplicar, mi desarrollo está mal, ¿sí? No, hay que ver si puedo usarlo, me puede servir para ayudarme, ¿sí? Fíjense cómo tenemos ahí en la definición. La idea es, me sirve, me inspiro, pero siempre soy yo el que termina teniendo la versión final. Por eso van a ver que cuando tratamos de aplicar algún patrón a la práctica, lo hacemos de manera como que lo miramos, aplicamos lo que podemos, la parte del código
que más o menos nos sirve. Pero lo más importante de todo, digo para que les quede algo, podríamos decir, teórico, cuando terminen la materia, tienen que saber que existen y tienen que saber explicar la mayoría de los patrones con sus palabras. No hace falta que sea algo técnico o algo muy difícil, pero tienen que tener una leve idea. Tenemos, lo pueden ver acá del lado izquierdo, tres categorías, ¿sí?, de patrones. Algunos orientados a la creación, otro a la estructura y otro al comportamiento. Hay algunos que son súper raros o que no se utilizan casi nunca. Recuerden que la idea de patrones fue hace un montón de años, antes del año 2000, se empezaron a generar estas estructuras o estos casos comunes por una serie de autores y empezaron a escribir la teoría de patrones diciendo esta es la cantidad de casos comunes que hay. Como dice ahí en el medio, hay 22 patrones que son considerados los clásicos, pero después se han agregado algunos nuevos. Hay teoría que dice que los patrones no sirven, hay teoría que dice que los patrones están muy buenos. Es un tema que hay que conocer, incluso en una entrevista laboral puede ser una pregunta. ¿Usás patrones? ¿Conocés? ¿Para qué sirven? Entonces, entendiendo que son algo que nos ayuda a resolver un problema y nos ayuda a entender un diseño UML que luego se va a convertir en código, ¿sí? E intentar, importante, por ejemplo, este párrafo que les marco ahí donde dice si un equipo de trabajo conformado por mucha gente utiliza patrones, tiene ya una aplicación, una estructura en común y además, cuando hay rotación de programadores en los equipos, te permite, si vos ingresás y te dicen, mira, en esta parte aplicamos tal patrón y en esta parte este otro, te permite comprender un poquito mejor el código. Mientras más grande es el sistema, más grande el UML, se pueden combinar montones de patrones en una misma solución. Algún día cuando estén trabajando, por ahí les toca este tipo de tarea. Bien, vamos a comenzar viendo tres patrones de la parte o de la clasificación de los creacionales, ¿sí? Los creacionales, como su nombre lo dice, se refieren a la creación de objetos, ¿sí?, buscando flexibilidad y reutilizar código. Yo siempre digo, cuando uno no se acuerda qué hacía un patrón, tenés que guiarte por los nombres y por los dibujitos, muy explicativos para deducir y poder explicarlo. Patrones creacionales orientados a la creación de objetos. Nosotros vamos a ver el builder, fíjense el dibujito, cómo ir construyendo objetos complejos paso a paso. Vamos a ver el singleton, que obviamente me hablaría de algo único y algo individual. Y vamos a ver un poquito el abstract factory, que es el más complejo de entender y de implementar, ¿sí?, que sería una generación un poquito más avanzada de productos o de objetos, ¿sí?, una factoría, una fábrica. Bien, vamos a comenzar con el singleton, que es el más sencillo de los tres. El singleton siempre lo pensamos, insisto, como su nombre lo indica, por eso les decía dibujo y nombre son claves para orientarme. Patrón que sirve para tener una instancia única de un objeto, ¿sí? Yo tengo un objeto en un sistema y solamente lo puedo crear una única vez. Como dice acá el párrafo, un único punto de acceso a determinado lugar. Vayan mirando los dibujitos, recuerden que esto lo vimos también en el primer cuatrimestre. Por ejemplo, si yo tengo un montón de conexiones a un determinado lugar, que serían esas puertitas,
cada uno que intenta acceder siempre va a ser atendido por esa única instancia o por ese único punto de acceso. ¿Por qué tenemos un objeto del cual quiero una única instancia? Acá lo dice clarito. Yo se los voy marcando para después cuando ustedes lo puedan ir mirando para que recuerden, ¿sí? ¿Para qué quiero un acceso único? Por ejemplo, para manejar un recurso compartido, una base de datos o un archivo. Un ejemplo muy común de esto es el Guaraní 3W que ustedes usan, ¿sí? Hay una base de datos detrás del sistema y hay un objeto que está recibiendo los pedidos de ustedes y enviándolo a la base de datos. Ustedes habrán visto cuando es el día de inscripción a materias que el sistema colapsa o por ahí te deja en espera unos cuantos segundos o minutos. Ahí es porque hay un único objeto atendiendo la petición de miles de usuarios, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo concreto. Entonces, el singleton sirve para eso, para decir, si vos tenés ese problema, lo solucionás simplemente haciendo privado el constructor. Y creás un método estático. Acuérdense que un método estático era un método que yo puedo invocar sin haber creado el objeto. Ese método estático es el que va a crear el objeto, me lo devuelve, pero va a setear una bandera en true, entonces ya sabe que tiene la instancia creada y cualquier otro que pide una conexión le devuelve el mismo objeto. Y va generando ese efecto de una cola de espera donde todos vamos esperando que ese único objeto se libere y pueda atender a otro. Por eso el dibujito este de las puertas es tal cual, porque cuando me está atendiendo a mí, en las otras puertas o en la cola hay un montón de objetos esperando hablar con él, ¿sí? Es una especie de cola de espera. El dibujito, que yo siempre digo que es medianamente relativo, es una sola clase donde tienen el constructor privado, ahí lo ven el singleton con el signo menos, y tienen el método estático que te devuelve la instancia, ¿sí? Siempre en esta página ustedes van a poder consultar el código fuente. Bien, segundo patrón de creación, el builder. El builder se va a empezar a referir, vamos a ir poniéndolo así en el dibujito, builder o como dice ahí, constructor. Lo que va a ir haciendo va a manejar la construcción de objetos que se suele llamar complejos o con muchas partes de una manera pausada o paso a paso. Fíjense el planteo del problema, ¿sí? Si yo quiero construir una casa, hay un montón de variantes donde vos le podés agregar, fíjense en este ejemplo, un garage, una pileta, estatuas, un jardín, pero digo, todo parte de la creación de un objeto más simple, que es una casa, y le voy agregando determinados parámetros. Entonces, este patrón me dice, mira, una solución sencilla, la voy marcando acá, es crear subclases para empezar a cubrir todas las combinaciones, pero vas a poder tener una cantidad muy grande de subclases. No es una buena solución. Entonces lo que propone es empezar a crear dentro de ese objeto que construye métodos independientes u objetos independientes llamados constructores. Entonces me hace una especie de objetos, todos separaditos, los cuales yo los voy consumiendo. Fíjense que el patrón lo que va a tratar es de organizarme la construcción en una serie de pasos. ¿Qué quiere decir? Primero hago una parte, después le agrego la otra y después le agrego la otra para que no me quede esa jerarquía de superclases interminable.
Vamos a bajar un poquito para comprender un poquito la estructura. El patrón Builder me plantea, haces una interfaz llamada Builder o constructor y ahí adentro vas a tener métodos, por ejemplo, construir el paso A, el paso B, así hasta el que necesites, y cada uno de esos métodos va a tener objetos concretos que lo implementan, ¿sí? Fíjense que Builder o constructor es una interfase y después pasás a tener constructores concretos. ¿Por qué son hijos? Porque porque están abajo, porque implementan los métodos de esa interfaz. Entonces, yo no voy a tener un constructor genérico, sino que voy a tener constructores concretos que van utilizando o implementando esos métodos build que ven ahí y van generando productos. El 1, el 2, el 3. Y de esa forma el patrón lo que logra es que ustedes puedan tener una casa genérica o una casa con garage o una casa con jardín y demás. Estos patrones son muy difíciles de comprender en una primera etapa o de aplicar, ¿sí? Siempre nosotros decimos tenés que hacer un paso de, ¿cómo se diría? De un proceso de comprenderlo. Primero entender en forma teórica de qué estamos hablando, después tratás de entender el UML y por último tratar de llegar a algo acá abajo que sería tratar de analizar el código, cosa que no nos preocupa mucho todavía hasta que no lleguemos a la práctica. Pero básicamente el builder trata de que no hagas un montón de subclases de esa clase constructor, sino que lo que te sugiere es que uses una interfaz para ir agregando funcionalidad al auto. En este otro ejemplo tienen un constructor de un auto manual y uno automático. Y así hay 10 millones de ejemplos. Algunos de estos, o la mayoría, la recomendación es quedar en una instancia más de comprensión teórica para no profundizar el código porque realmente todavía generan mucha confusión. Todo lo que sea patrones y el código propiamente dicho, que en esta página, ahora después se las pego en el chat, por si no la recuerdan, tienen todo el código resuelto, pero todavía no habría o no es recomendable renegar mucho con el código, ¿sí? Porque la verdad les va a aportar más confusión que soluciones. Y el Abstract Factory es todavía un poquitito más complejo de aplicar a nivel código, ¿sí? Fíjense que el Abstract Factory propone familias de objetos. Y vamos a verlo en este dibujito que está acá. Es como si ustedes tuvieran esta matriz, ¿sí? Donde tuvieran tipo de mueble y las variantes. Entonces, ¿cómo generamos un constructor o una serie de objetos que por lo menos, por ejemplo, me permita hacer una silla victoriana o un sofá moderno o una mesita, bueno, esto porque está en español, o una mesita art deco? ¿Cómo hacemos para cubrir todas esas combinaciones de familia? Bueno, la verdad que es un lío. Si yo voy a hacer constructores individual o ese tipo de cosas, la verdad que me encuentro en un lío muy grande porque se me hace un código muy grande. Entonces, el patrón dice, lo primero que te sugiero, fíjense que es igual al builder, crea interfaces. ¿Sí? Fíjense que ahora empezamos a consumir muchas interfaces. Para cada familia de producto empecé a crear interfaces. ¿Para qué? Para que luego, cuando yo tengo esas interfaces, empiezo a crear métodos puntuales dentro de cada tipo de mueble. Fíjense que voy profundizando la implementación de esos métodos, donde digo, creo una silla, creo un sofá, y ahí voy profundizando porque creo una clase para los victorianos, una clase para los modernos. Entonces,
basado en la interfaz, que ya tiene los nombres de los métodos que hay que implementar, que son silla, la mesita y el sofá. Después hago clases concretas que implementen, pero ¿qué van a hacer? La clase victoriana va a crear una silla, una mesa y un sofá victoriano, y la moderna va a hacer lo respectivo, pero respeto los nombres creados en esa interfaz. Entonces puedo aplicar el polimorfismo tranquilamente, donde si le digo a la clase victoriana create chair, va a crear una silla obviamente victoriana. Esto genera, vamos a bajar acá a la estructura del patrón, genera un montón de clases concretas. El secreto es armar una interfaz y después sí o sí hay que hacer las clases concretas que van creando las combinaciones. No tengo muchas opciones porque en algún momento tengo que hacer una clase concreta para cada tipo de producto. Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, yo estaría haciendo con una interfaz y 3 clases, me está faltando la tercera, estaría pudiendo generar 9 productos distintos. Con 3 clases y una interfaz, yo podría cubrir estos 9 productos, ¿sí? Con una interfaz y 3 clases. Una para Art Deco, una para victoriano y una para moderno. Todo esto recuerden que son conceptos teóricos. ¿Qué quiere decir teórico? Es una sugerencia teórica. Por supuesto que en algún momento te explotan la cantidad de productos y vos tenés que hacer mucho más muebles y muchas más variantes, sí, obvio que vas a terminar teniendo más clases concretas, pero nunca usas 9 como sería acá para construir de a uno, sino que te quedaría una cantidad menor y más prolija al usar la interfaz. Fíjense cómo con los patrones, y lo van a ver siempre de forma recurrente, los patrones consumen muchas interfaces y mucha aplicación de polimorfismo para lograr esa unificación. Así que son temas que están totalmente relacionados. Después podemos pasar a los patrones estructurales, donde hay dos que se destacan claramente, que de lo que hablan es cómo encastrar, lo voy a marcar acá, objetos en determinadas estructuras o en determinadas colecciones. ¿Sí? Los de estructuras hablan del ensamble o el encastre entre objetos y estructuras. Y acá nos encontramos con dos que se destacan. Le voy a achicar un poquito. Ahí está. Así entras todos. O tres podemos decir. Tenemos el adapter. Si ustedes miran el dibujito, es similar a un adaptador donde enchufo un enchufe de 3 patitas en uno de 2, por ejemplo, que conecta objetos con interfaces que no se comunican. Pero los que sí usaron en la práctica y vamos a seguir usando son el Composite y el Decorator, ¿sí? Que están hablando de composición de objetos, y el decorador de añadir una serie de características a un objeto. Pero van a ver que el diagrama final de cada uno se parece bastante. Estos ya los han usado y los vamos a usar y los van a rendir y los van a estudiar. ¿Sí? Composite. Me voy a guiar por los dibujitos. Básicamente se refiere a objetos compuestos, por ejemplo una caja, y objeto simple, que es todo lo que puedo meter adentro de la caja, que serían el martillo, el teléfono y los auriculares. El patrón básicamente propone
acá, propone un objeto compuesto y un objeto hoja o un objeto hijo. Entonces lo que se hace es, nuevamente se pone una interfaz o una clase abstracta y tengo el objeto compuesto, tiene el rombo que representa la composición, con esa flechita que sube, donde decimos el objeto compuesto se compone de hojas o objetos individuales y se puede componer de otros objetos compuestos. Y ahí estoy representando, perdón que sube y baje, estoy representando esto. Una caja grande puede tener adentro cajas más chiquitas y estas cajas más chiquitas, por ejemplo, terminan teniendo los objetos o los productos finales. Entonces yo puedo tener una caja grande que tenga otra caja, que adentro tenga una caja con el cargador y adentro tengo una caja que trae el teléfono y los auriculares. Es recursivo, ¿sí? Por eso una caja puede tener adentro otra caja más chica y otra caja y termina esa recursividad en los productos finales como son el martillo, el teléfono, los auriculares y el cargador, ¿sí? Vamos a bajar, que acá tenemos otro ejemplo. Creí que tenía otro dibujito. No tengo otro dibujito. Pero bueno, el composite... acá está. El composite también lo pueden ver en otro ejemplo con lo mismo que habíamos visto en el primer cuatrimestre, que era una interfaz gráfica, ¿sí? Donde, fíjense en este dibujo, del lado derecho tienen el gráfico que se compone de puntos o círculos. Y esa flecha que sube va generando la recursividad. ¿Sí? Entonces yo digo, el que está de la derecha, que es el elemento gráfico, contiene adentro puntos o puede contener círculos y así va dando la vuelta a la recursividad. Y basado en este patrón se inventó o se derivó en su momento el decorator. Y ahora van a ver por qué decimos basados. El decorator se le suele llamar, como dice ahí, envoltorio o wrapper, es un objeto que tiene muchas decoraciones aplicadas. Se usa el dibujo de la mamushka porque se dice que el objeto final es la mamushka más chiquitita y uno le va poniendo esa especie de capuchones. Pero fíjense el ejemplo que plantea la página. Supónganse que ustedes hacen una clase notificación y tienen notificaciones por mensaje, por una red social o notificaciones tipo Slack. ¿Sí? ¿Qué pasa si el día de mañana a mí se me ocurre tener notificaciones combinadas? Una que sea SMS más Facebook, otra que sea Slack más SMS, y las empiezo a mezclar. Claro, podría tener tantas combinaciones como notificaciones simple tengo. Entonces, fíjense el lío que se hace en ese UML. Entonces, esto no es lógico. Entonces, bueno, lo que empieza a plantear, vamos a manejarnos por el dibujito, es, fíjense que se parece en parte al composite, es, creamos una clase base que se llame base decorator, ponemos abajo los objetos hijo o los decoradores individuales y con esa composición que reflejo con el rombo y va subiendo, lo que voy generando son que uno elija las combinaciones que quiera. Entonces, el objeto base decorator se compone de un SMS. Si vuelvo a subir le puedo agregar una decoración o un envío por Facebook y un Slack. Puedo hacer la combinación que quiera. Y si sigo bajando, me queda del lado derecho esa clase base decorator que se compone de los decoradores concretos y del lado izquierdo me queda el componente concreto que consume las decoraciones. Se les llama decoraciones porque son como agregados
a la clase concreta, ¿sí? Entonces la clase concreta, que es la que notifica, le agrego por mail, por Slack o por Facebook, ¿sí? Y así se va generando la decoración. Parecen trabalenguas a veces, ¿sí? Fíjense este otro dibujito. Una decoración sería, vos en tu cuerpo te podés poner tanta ropa como necesites. Me agrego el pantalón, me agrego ahí la polera, me agrego el abrigo, ¿sí? Cada uno de esos sería una decoración que le voy agregando. Pero siempre piénsenlo que lo que uno tiene que evitar es hacer 1.000.000 de subclases y combinaciones como me empezaba a quedar en este dibujito, donde yo me doy cuenta que no puedo hacer tantas clases como combinaciones existan, porque sería imposible programar todo. Y si agrego una nueva, tengo que modificar todo el código. Insisto, son difíciles de entender la idea y mucho más difícil de comprender el código, pero por ahora hay que quedarse con la idea y en la práctica, cuando hagamos alguno, tratar de implementarlo junto con nosotros. Van a ver que Seba me comentaba y Fede también, que alguno le había preguntado y son hasta veces hasta muy difíciles de lograr una buena implementación sin tener que dedicarle un montón de horas, ¿sí? Por eso decíamos, no entren en pánico, no entren en crisis, háganse la idea de los patrones. Después en el parcial solamente solemos preguntar una explicación de qué y cómo funciona este grupo que yo estoy explicando, no el resto. Y en el final lo mismo. Con sus palabras solemos preguntar tal patrón, qué es, cómo funciona, o elegí un patrón de comportamiento, por ejemplo, y explícame cómo funciona. Si ahí pasé a los de comportamiento donde hablan, en lugar del encastre de objetos y demás, hablan específicamente de algunos algoritmos que hay que realizar. Y ahí nos vamos a quedar con tres. El observer, el binocular lo indica, estoy mirando cuando pasa algo. El state, ese dibujo en rojo que ven separados, son estados de un objeto. Por ejemplo, pensemos en el observer, una alarma que se dispara y me tiene que notificar. En el state pensemos, por ejemplo, en todos los botones que tiene un microondas, calentando, descongelando y demás, prendido y apagado. Y el strategy, que es el que es un poquito más raro, es generar una familia de algoritmos. ¿Sí? Ahí los vamos a ver uno por uno. El observer básicamente es, hay alguien que es el objeto observado y necesitamos enterarnos cuando ese objeto sufra un cambio. En esta página es muy interesante el ejemplo que usa, donde ese muñequito que ustedes ven del lado izquierdo, lo que hace es, le interesa un producto de la tienda. Y va tantas veces como necesite, llegó el producto, llegó el producto, llegó el producto. Si yo tengo que ir a la tienda 1.000.000 de veces hasta que llegue el producto, como dice el ejemplo, voy a hacer un montón de viajes de gusto. Opción descartada. Después me dice, la tienda podría enviar correos avisando que hay un producto nuevo. ¿Vieron cuando a ustedes les llega ese spam por mail de alguna tienda que visitaron? Tampoco es bueno, porque uno estaría molestando, que es lo que nos pasa habitualmente a montones de clientes que no les interesa enterarse que la tienda recibió un producto nuevo. Entonces, lo que plantea el observer es, hay alguien que tiene que cambiar y hay un grupo de gente concreto que se tiene que enterar. Al resto no le importa. ¿Cómo lo resuelve? De una manera muy sencilla. Lo que dice el patrón es,
tenés a alguien que va a cambiar y a alguien que le interesa enterarse. Listo, generamos una colección de suscriptores. Fíjense que es el dibujito que está ahí en este momento en pantalla, donde al que le interesa enterarse de los cambios, se suscribe. Por eso ahí el dibujito dice agregame y a mí también agregarme. Entonces, resumiendo, el objeto observado o que cambia tiene una colección donde se van agregando los que quieren enterarse de ese cambio. Cuando tiene un cambio, le notifica a todos los elementos que posee en la colección. Este patrón es muy fácil de implementar porque lleva una colección, un método agregar suscripción y un método update donde recorres la colección y a cada objeto que tenés suscrito le decís, che, actualiza tu información o ejecuta tu método update para poder suscribirte a la notificación. Es muy interesante porque aplica a 2 millones de cosas. Ahí le puse en el chat el link que me había olvidado. ¿Por qué aplica a un montón de cosas? Porque en el caso que yo le decía de una alarma, cuando uno instala una alarma, uno instala la plaqueta principal. ¿Y qué le conecta? Le conecta los sensores, le conecta los sensores de movimiento de las puertas y le conecta el módulo para mandar un mail, el módulo para sonar la alarma y demás. Cuando la central detecta que la alarma se activó, ¿qué tiene que hacer? Tiene que informarle a todos los suscriptores que la alarma está activa. ¿Qué hace? Manda un mail, llama a la policía y le avisa a la sirena que tiene que sonar. Esa sería la lista de suscriptores que posee la alarma. Muy interesante. El patrón Observer parece muy grande y se resuelve solamente con 2 o 3 métodos. Después tenemos el patrón State, que lo que plantea es tener un objeto con estados. Fíjense que ahí en el dibujito los estados se van agregando en el objeto. Siempre se dice que el patrón state se parece a una máquina de estados. ¿Por qué? Porque cuando uno define el patrón state y define los estados, uno puede definir que para pasar de un estado a otro tiene que haber una precondición y así sucesivamente. Por ejemplo, piensen en el lavarropas. Para poder lavar, para que el lavarropa esté en el estado lavando, tiene que estar primero en el estado encendido. Para que después el lavarropa esté centrifugando, tiene que haber estado primero en el estado lavando o en el estado encendido. Y así se va haciendo esa cadena de estado. Por eso se dice que se parece el patrón state a la vieja máquina de estados del origen informático. ¿Por qué? Porque define una secuencia de estados. Y además, lo otro que plantea el patrón state es que los estados tienen que ser independientes del objeto. Por eso que siempre el patrón state, ven, el objeto en este caso que dice documento ahí, y se compone de estados. Los estados van afuera. ¿Por qué? Porque si yo le quiero agregar estados nuevos, no modifico el estado original. Pensando en el lavarropa, los estados serían las funcionalidades del lavarropa. Y si ustedes van a comprar un lavarropa, van a ver un lavarropa que trae 5 funciones, uno que trae 10 y uno que trae 20. Esas funciones son los distintos estados o los distintos funcionamientos que tiene el lavarropas. No se modifica el lavarropa, que tiene siempre las mismas partes, pero sí le agrego más o menos estados. ¿Cómo se soluciona? De nuevo, con una interfase que tiene los estados
y los estados concretos implementando esa interfaz. Siempre se repite lo mismo. Interfaz que define métodos vacíos para prolijar los nombres y objetos implementando esa interfaz, viéndose obligado a ponerle funcionamiento a todos esos métodos. Y por último, el más complejo, podríamos decir, o distinto de los tres, es este patrón que lo que se dice que permite generar una familia de algoritmos o de estrategias, ¿sí? Se le suele llamar. Fíjense en este caso. El ejemplo de la página habla como si ustedes tuvieran que diseñar una especie de GPS o de navegador y tuvieran que generar muchas rutas. Por eso yo me paro en el dibujo. Entonces, el objeto Navigator o GPS, como le quieran llamar, se va a componer de una interfase nuevamente que tenga las distintas rutas, que se le llaman las distintas estrategias. Y ahí vas a tener una estrategia que es ir por la ruta, otra ir caminando, otra ir en transporte público, que van a implementar esa interfase. Fíjense que tienen el dibujito acá. ¿Sí? Esto sería tener distintas estrategias o algoritmos. Entonces, cuando el objeto concreto ejecute ese método crear ruta, ahí uno tiene que elegir qué estrategia va a utilizar. ¿Sí? Si va en avión, en bicicleta, en colectivo o en auto. Pero esas estrategias o algoritmos, vuelvo al diagrama, son clases independientes que las tengo fuera del objeto Navigator o el objeto GPS. Se suele confundir mucho el strategy con el state. Porque si ustedes miran el dibujo, es bastante parecido. ¿La diferencia cuál es? Básicamente, porque son estrategias o estados que están fuera del objeto original. La diferencia es que en este caso uno opta por una estrategia. Es una o la otra o la otra. Pero no hay enganche. No es que se tiene que ejecutar un estado para después pasar al otro. ¿Sí? Acá o voy en auto o voy en transporte público o voy caminando. Pero no necesito primero de que se ejecute otra estrategia. Esa es la diferencia básica entre strategy y state. Después son iguales en su estructura. Sí, pero el state engancha un estado que depende del otro. El strategy no. Son distintas estrategias o algoritmos y se manejan de manera independiente. Esos son los patrones base que tenemos y que venimos utilizando. Repito, Builder, Singleton y el Abstract Factory. Esperen que lo voy a ir mostrando de acá. De creación, Builder, Singleton, Abstract Factory. De estructura, ¿sí? Composite y Decorator. Hasta ahí llevamos 3, 2 y de comportamiento 3 más. El Observer, el State y el Strategy. Son 8. De esos 8 tenemos que saber explicar para qué sirven y cómo funcionan con nuestras palabras. Nada técnico, más que nuestras palabras, y recordar algún ejemplo. Eso es lo que le vamos a tomar en el parcial y en el final. Van a estar estas preguntas. Así que estudien la explicación de esos 8 porque es pregunta fija de parcial. ¿Está? Repito, fecha de parcial. Ya lo tienen en la plataforma de que empezamos, pero repito, por si alguno se conectó después. Jueves 26, Junín, presencial, a las 13 horas lo tomo yo. Sábado 28 en Pergamino, presencial, lo toma Nelson en el horario de la práctica. Todos los parciales son presenciales. ¿Sí?
Así que van a ver UML, van a ver código y van a tener estas preguntas de teoría sobre patrones. Así que tienen que estudiar un poquito de todo eso. Por supuesto que van a tener que hacer un UML y van a tener que hacer código. Y repito, para los que se conectaron después, no hay ninguna entrega obligatoria que vaya con nota ni nada. Directamente pasamos al parcial con la primera fecha y los dos recuperatorios. Bueno, la clase que viene seguimos viendo temas de teoría que nos faltan para las prácticas. Las dos próximas teorías comienzo con interfaz gráfica. ¿Sí? Así ya nos preparamos para aprender a hacer ventanas con botones, con combos, todo aplicado a Java. Ahí ya empezamos a ver la parte de front, ¿sí? Del front, y salimos un poquito del back, que es lo que venimos viendo por ahora todo el tiempo cuando diseñamos las clases y eso. La idea es empezar a dejar de tener interacción con la consola para pedir un dato o mostrar un resultado y empezar a tener interacción con la parte gráfica que me ofrece Java. No es página web, sino que es la interfaz gráfica de Java. El año que viene trabajamos con una página web, pero todo lo que vemos ahora aplica para luego poner una página web. O sea, está todo el contenido enganchado. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero básicamente repasamos la fecha y repasamos los temas y repasamos los patrones de los cuales van a tener una pregunta teórica. Ya lo repetí como 3 veces. Decime. De los otros patrones, entonces, ¿es probable que haya alguna pregunta o solo de los No, que dimos hoy? De los 8 que nombré. Ok. Y que explicamos. Sí. ¿Sí? Acuérdense que en el chat les puse el link, igual lo tienen creo que en la página, de la página esta que yo usé. Usé la página para no usar el mismo apunte que tienen cargado en la plataforma, digo, para que tengan 2 o 3 explicaciones, pero es siempre lo mismo. Pero sí, queda tranquilo que es esos 8, por eso los repasé para que lo tengan claro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O alguna duda de algún tema o algo que sí entra en el parcial? Pero entra todo hasta ahora. ¿Sí? Patrones va a ser un tema que los va a perseguir toda la carrera y cuando estén trabajando también. Así que de a poco hay que... Bien, ahí me hizo el apunte bien Santino, ¿eh? Lo pasaste, ya lo nombramos, lo renombramos. Ahora lo que lo pusiste en el chat también queda en la grabación, así que ahí lo voy a mostrar para que quede también en la grabación. Así que no pueden tener dudas, ¿sí? Son esos que tenemos ahí. Explicar con sus palabras qué son, cómo funcionan, el ejemplo que te acuerdes. Ningún lenguaje técnico ni nada, así con que nos puedan contar con su redacción cómo funciona, estamos perfectos, ¿sí? Bueno, gente, la semana que viene empezamos con la parte gráfica, variamos un poco los temas y tenemos otro enfoque orientado a la parte del front, ¿sí? Bueno, voy cerrándolo así, corto la grabación y en un ratito después le subo el video de la clase, ¿sí? Chao, nos vemos. Ya corté la grabación, así que ahora en un ratito se la sube. Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao.